Gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Bueno, pues hoy es 6 de enero y hay muchos temas. El primero de ellos es que el gobierno ha liberado ya pues los primeros datos del costo, las implicaciones que tuvo la detención de Ovidio Guzmán. Estamos hablando de 30 personas muertas, 35 heridos y 21 detenidos. El gobierno de los Estados Unidos dice: estamos agradecidos, no es un logro menor lo que ha hecho México. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos este primer dato. ¿Qué es lo que también sabemos? Que entre 4 y 6 semanas, dijo el canciller de la República, se llevará a cabo el proceso de extradición. Hoy Ovidio Guzmán está en prisión, tiene prisión preventiva. Por supuesto, lo podrían empapelar de una manera muy directa, pues simplemente en este caso con la cantidad de muertes que causó su detención, la resistencia a la autoridad. Supongo que habría suficiente para tenerlo muchos años en prisión, pero se abre la posibilidad de entre 4 y 6 semanas extraditarlo a los Estados Unidos. Hoy el canciller subrayaba que no es una decisión política del gobierno, sino eso los jueces. Pues yo creo que salta a la vista que es una decisión política. El presidente insistió en que no hubo apoyo de la inteligencia norteamericana. Vamos a dar por buena esa versión y que no se hizo para congraciarse con Biden. Bueno, aunque no haya sido así, el asunto ha venido de maravilla. Como dicen algunos, cayó como anillo al dedo para el dedo, en este caso, anular del señor Biden, que llegará a México. Está tan contento que va a llegar al AIFA. Va a transitar con el presidente de la República en La Bestia, lo va a invitar a La Bestia y van a platicar, supongo, de todos los temas que ya van saliendo. Biden ha dicho, la Casa Blanca, que el tema de seguridad les preocupa mucho y tenemos el fentanilo. Ya sabe usted que en días pasados ya nos enteramos que México va a estar recibiendo a 30,000 entre haitianos, cubanos, venezolanos y en este caso nicaragüenses. 30,000 mensuales estaremos recibiendo. Así es que, bueno, pues poco a poco nos vamos dando cuenta de los alcances, la importancia que tiene esta reunión trilateral entre México y los Estados Unidos. Lo que queda pendiente es el asunto energético. Vamos a ver en qué términos se resuelve, pero en materia de seguridad y en materia migratoria, México en este caso se alinea, busca la convergencia con sus socios norteamericanos. Por cierto, allá en los Estados Unidos, bueno, pues sigue el trabajo de formar, en este caso, la mayoría necesaria para que haya un presidente de la Corte. Está cada vez más cerca McCarthy. El día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, 6 de enero, recordaba pues el segundo año, en este caso, de los ataques al Capitolio, la resistencia que tuvieron los grupos cercanos a Trump con el resultado electoral y el ataque al Capitolio. Hoy el presidente de los Estados Unidos condecoró a varios ciudadanos. En más información, quiero decirle que a partir de mañana se reanudan los vuelos desde Sinaloa. El PRI emite la convocatoria para elegir candidato, a pesar de que ya tiene a la candidata Alejandra del Moral. Para el Estado de México, la UNAM presenta un plan antiplagios después de la situación terrible con la tesis de la ministra Esquivel. El lunes, como le había informado, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho analizará ese tema y, bueno, pues se van a poner una serie de candados y legislación, además de software antiplagio, para evitar que esto ocurra. El gobierno anuncia que saca la cartera 816 millones de pesos y compra, en este caso, la marca mexicana. De todo esto y más estaremos platicando, Mexicana de Aviación, de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos, si me acompaña después de la pausa. Hoy se dieron a conocer también los indicadores cíclicos. El coincidente se ubicó por arriba ligeramente de su tendencia en el largo plazo. Por su parte, el adelantado se posicionó por debajo de su tendencia en el largo plazo. Si usted ve la gráfica, se mueve poco la economía nacional. Y arrancamos el año. Hoy esta mañana tempranito entrevisté en ADN 40 al tesorero de la capital. Me dice que el incremento de los impuestos de la capital va a ser del 4.5%.
Así es que, bueno, pues hay que prepararse para pagar el predial, para pagar la tenencia. Los primeros 2 meses habrá descuentos, en este caso por pago adelantado, irá reduciéndose conforme avance el año, como ha ocurrido las últimas administraciones, por lo menos ya llevamos 15 o 20 años con esta práctica, y bueno, pues hay efectivamente una exención a la tenencia. Seguimos teniendo esta política absolutamente discordante de tenencias que se pagan en algunas entidades y en otras no. Está el caso de Morelos, que recuerdo usted, hace algunos meses se lo planteaba la propia Claudia Sheinbaum y le preguntaba, oiga, ¿y realmente está tan difícil hablar con Cuauhtémoc Blanco de este tema? Todos los coches elegantes en esta ciudad traen placas de Morelos y la gente que tiene coches medianos pues tiene que estar pagando tenencia, lo cual no deja de ser profundamente inequitativo, pero bueno, así está la ciudad y el pacto, en este caso con Morelos, parece que no lo logran aterrizar. Por tanto, si usted tiene vehículo en la capital, tiene que seguir pagando tenencia, a pesar de que, bueno, pues en otras entidades federativas, concretamente el caso de Morelos, pues han decidido ya hace bastante tiempo dar facilidades para que emplaquen, para que matriculen sus vehículos en aquella entidad. Héctor Herrera, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Ayer platicábamos sobre próximo lunes que se inicia el periodo administrativo ya en la Universidad Nacional, que pues la Facultad de Derecho va a abrir un consejo técnico para revisar el caso de la profesora que pues ha sido pues sinodal y ha sido también asesora de tesis de este plagio que está en dimes y diretes. Bueno, resulta que hoy Leonardo, Raúl Contreras, él es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, está informando que se va a abrir un proceso el próximo lunes contra la profesora Marta Rodríguez, quien fungió, como sabes, como directora y además sinodal de la tesis de Edgar Ulises Báez y también de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, tesis que se encuentra en disputa, porque dice hoy Raúl Contreras que pues resulta imposible, Leonardo, que la académica no haya detectado este fraude. Señala que la profesora Rodríguez dejó de dar clases en la facultad hace 7 años, a pesar de tener una plaza por oposición. ¿Sabe lo que significa eso? Que ella tiene la posibilidad, incluso la obligación de dar clases, cosa que no ha hecho, y revela además algo que pues llama la atención también, Leonardo, que existen por lo menos 3 tesis más similares a las que fueron presentadas por Edgar Báez y la ministra Esquivel. 2 de esos trabajos fueron presentados en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y una más está o ha sido detectada en la Facultad de Derecho. Y esto pues también tiene que ver con lo que hoy da a conocer la propia universidad, que hubo una reunión en donde el rector Graue presidió el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, y bueno, se han acordado adoptar medidas para evitar casos como el que estamos platicando, el de esa tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Entre ellas está, Leonardo, incluir la revisión de los trabajos con programas de software especializados, que tú bien sabes ya existen en la universidad, sin embargo, hay algunas facultades que no las han adoptado. De hecho, las facultades y escuelas de la universidad, tomando en consideración, por supuesto, las características particulares y la naturaleza de cada escuela, pues van a analizar y también, en su caso, van a reformar reglamentos y exámenes profesionales de titulación para incluir la revisión del borrador de la tesis a través de estos programas. También, pues se hace un exhorto a los programas de posgrado que aún no utilizan estos programas de cómputo para que analicen con pues la posibilidad de analizar también estos borradores de tesis de grado antes de proceder a la integración de los jurados respectivos. Y también lo que nos dice la universidad después de esta reunión del rector Graue con los directores es que se va a desarrollar toda una campaña informativa de sensibilización sobre la importancia de la integridad académica, por supuesto al interior de la universidad, y de la gravedad de la comisión de plagio entre alumnos de los diferentes años de licenciatura, por supuesto también de posgrado en los años que preceden. Así que bueno, pues abierta la discusión sobre esto, y a partir del lunes pues sabremos qué procede con el caso de la profesora Rodríguez, que ya de entrada, te adelanto, va a haber un proceso pues para revisar su situación académica
y también su situación administrativa, Leonardo. ¿No? Y supongo que, bueno, pues habrá que seguir el caso. Ya lo platicábamos el día de ayer del pecador arrepentido, que dice, ay, qué mal asunto. Yo me copié 2 años antes de que, yo presenté la tesis 2 años antes de Yasmín Esquivel, pero de todas maneras lo copié. El caso del notario ante quien declaró, lo cual sigue siendo muy sospechoso. Una ministra, pues que está privada de toda autoridad moral. Tú puedes decir que hay pecados de juventud, pero copiar una tesis o comprar una tesis o permitir anomalías en lo que te dio el grado, pues resulta punto menos que inaceptable. Y ahora tenemos esta profesora suspendida, 7 años sin dar clases, decía el director Raúl Contreras. Habló de una limpia literalmente en la facultad. Él ha llevado efectivamente esa casa, esa facultad a niveles de reconocimiento muy amplios, a nivel internacional. Es una de las mejores facultades, y ahora tenemos este caso de esta profesora que tiene, como tú decías, concurso de oposición. Por tanto, si pidiese clases se las tendrían que dar. Menudo enredo, ya digo, profesora suspendida, ministra privada de autoridad moral, notario con actitud sospechosa y un pecador arrepentido que, bueno, ahora quedó como el perro de las 2 tortas, Dios mío. Héctor, ¿algún apunte más? Pues esto que tú mencionas de este notario Armando Mastachi, él es el que tiene a cargo la notaría 121 de la Ciudad de México, quien, bueno, presuntamente recabó este testimonio a favor de la ministra Yasmín Esquivel por este plagio del que estamos hablando, pero el tema es que pues termina ya en otra cancha, en otro campo, mi querido Leonardo, porque pues este notario ahora parece que también está atestiguando empresas que hacen negocios con el gobierno federal, de acuerdo con datos de la Organización México contra la Corrupción y la Impunidad, y que, bueno, pues podrían estar inmersos incluso con temas de política internacional que tienen que ver con Venezuela y con personas que tienen que ver con casos de corrupción, un caso del que podríamos hablar incluso después, mi querido Leonardo. Lo haremos. Gracias, Héctor. Gracias a ti, un abrazo. Y bueno, pues el que queda efectivamente, en este caso Sheridan, que es quien destapó este asunto, ha pedido protección del gobierno federal. Espero que se la den, porque finalmente Sheridan, a diferencia de la enorme confusión que tiene conceptual el presidente, no es un intelectual orgánico. O sea, los intelectuales orgánicos son los que se dedican a hacerle el caldo gordo al gobierno, el que le proveen coartadas. ¿Se acuerda hace 3 años cuando decían, fue un caso de humanismo el del presidente, de decir que le dejaran a Ovidio? Lo dijeron, lo escribieron un montón, ¿eh? Esos son los intelectuales orgánicos, los que le proveen coartadas al gobierno. Hoy que deja 30 muertos en este caso, pues también aplauden. Supongo que aportarán las coartadas. ¿Qué hacen los intelectuales como Sheridan? Bueno, pues serán molestos, serán lo que usted quiera, pero lo que hacen es un trabajo de defender a la sociedad aportándole información. Nos hubiésemos enterado de la impostura de la ministra Esquivel, del notario, de la profesora, si no fuera por Sheridan. Lo que deberíamos es agradecerles que hagan su trabajo y lo hagan en este caso con excelencia y con rigor, porque nada de lo que documentó Sheridan le han dicho barbaridad y media y que preferían no ser juzgados por él. Será el sereno, pero todo lo que escribió ha quedado demostrado y por consiguiente tiene razón, y al tener razón gana autoridad moral y le hace un servicio a la sociedad porque nos permite conocer aquello que el poder no quiere conocer. Le recomiendo en estos días, si tiene tiempo, que vuelva a leer el libro o lo lea de Bobbio sobre la democracia y el secreto. El poder no quiere que se sepan sus cosas, por eso se enoja tanto con periodistas y con intelectuales. Ellos les encantaría poder decir que la ministra Esquivel es una punto menos que una lumbrera, que la reconocen en sabrá Dios cuántas academias jurídicas, y que bueno, pues eso de su tesis un pecadillo de juventud que solamente Sheridan considera, ¿no? Sheridan y muchas otras personas más. Por tanto, sí, el poder siempre quiere mantener en secreto sus cosas y le incomoda enormemente que haya lupas, en este caso, tan agudas como la de Sheridan, haciendo este trabajo. Dejo el asunto y voy ahora con una experta en materia de seguridad, además una gran periodista, Marcela Gómez Salce. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Mi querido Leonardo, pues muy feliz año, ya sabes, para ti, para todo tu amplio auditorio, y bueno, pues empezamos el año con muchas noticias, ¿no?
Con muchas, y queremos tu punto de vista sobre esta detención de Ovidio, en fin, todo el proceso. Decía yo que, bueno, pues en este caso costó 30 muertos el operativo. Hay una insistencia muy particular en decir que no hubo, en este caso, colaboración de los americanos. Pero bueno, Marcela, tú conoces mucho el tema. ¿Cuál es tu lectura? Pues yo creo que hay varias lecturas, Leonardo, pero yo creo que hay dos que son importantes de puntualizar. Primero, pues sí hubo muchos meses de análisis y de cuestiones de inteligencia del gobierno mexicano, apoyado o no por agencias extranjeras. Lo que queda de manifiesto es que cuando el gobierno se aplica, pues se pueden detener los objetivos que son generadores de violencia y que son prioritarios. Dos, esta detención se da, como todo mundo lo ha dicho, en vísperas de la llegada de Joe Biden y en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte. Estados Unidos ha sido muy puntual, muy duro y muy preciso en sus señales y en sus discursos de diferentes funcionarios de altísimo nivel sobre la preocupación que hay en México de, primero, el tema del tráfico del fentanilo, que para ellos es una cuestión ya de salud pública, pero segundo, que pues aquí en México esta estrategia de los abrazos no los está convenciendo. La relación tiene ya muchos meses vulnerada, una relación que no se ve que haya confianza, y bueno, pues la detención esta que se da, que muchos ven como un regalo, pues aquí habría que puntualizar primero, pues qué hay detrás de esta entrega, esta captura de este delincuente, que por cierto tiene una orden de aprehensión y de presentación en Estados Unidos, Leonardo, más no en Sí, México. sí. Oye, estamos ante un punto de inflexión en la política de, en este caso, abrazos, no balazos, porque ayer hubo muchos balazos y 30 Correcto. muertos. No habíamos tenido un caso con tal letalidad como este de Ovidio. En fin, estamos ante un punto de inflexión. Además, bueno, tuvimos también el caso de, ¿cómo le van? Don Neto, ¿no? Que también Correcto. abatieron en Ciudad Juárez. ¿Está cambiando el asunto a medida que el sexenio va en su fase otoñal, Marcela? Yo creo que yo haría la pregunta diferente. Yo creo que se está obligando a cambiar la política de abrazos. No creo que esto haya sido ni haya estado en la hoja de ruta estratégica de López Obrador desde el inicio de su mandato, porque como bien se sabe, él quiere distinguirse del pasado neoliberal espantoso, ¿no? De que se perseguía y se detenía y había violencia. No, yo creo que este punto de inflexión es por parte de la presión de Estados Unidos a México. No tengo ninguna duda. Creo que este año y el año que entra, donde Estados Unidos además entra en un proceso electoral, republicanos y demócratas, pues ambos partidos están de acuerdo en que hay una situación en México que para ellos es pues alarmante. Y en segundo lugar, la segunda lectura para mí importante, Leonardo, es la capacidad de poder que tiene esta organización criminal. En cualquier otro país del mundo sería etiquetado como un acto de terrorismo doméstico el que haya disparado contra un avión comercial con pasajeros a bordo en un aeropuerto internacional. El territorio federal es una zona estratégica en donde pues estuvo completa y absolutamente vulnerable. Esto demuestra la capacidad de fuego de esta organización criminal y la red de vínculos que deben de existir dentro de la misma, que hoy no sabemos, podemos especular, se pueden decir, puede haber rumores, pero hoy por hoy no tienes tú realmente toda la sopa que pudiera tener este delincuente, que va a estar durante 3 meses en lo que se hace todo el papeleo, porque te repito, pues la orden de presentación y la orden de detención es por parte de Estados Unidos, no por parte de México. Efectivamente, entre 4 y 6 semanas, dijo el canciller Marcela. Sí, pero estaba yo leyendo hace ratito que están hablando que hasta marzo pudiera tener Estados Unidos los documentos que tiene que presentar, etcétera. Yo me imagino que, por supuesto, los abogados del delincuente van a estar tratando de ganar tiempo. ¿Y qué va a pasar en ese inter, Leonardo? Es decir, el día después de esto, ¿qué pasa en Sinaloa? ¿Qué pasa con la red de vínculos que hay con políticos, empresarios, con la sociedad civil? Vimos toda la información que fluyó a través de redes sociales, de alguna u otra manera, sobrepasa la información oficial. No te hablo antes del operativo. Durante el operativo y durante la violencia, todos tuvimos acceso a redes sociales y a la información que estaba dando la sociedad, más no el gobierno.
No, tardaron un día hasta la mañanera de hoy. Digo, el balance, por ejemplo, de muertos fue en la mañanera de hoy. Yo me fui anoche después de hablar con el gobernador Rocha, diciendo que eran en este caso 10, ¿no? Estamos hablando de 30 personas fallecidas. Correcto. Así es Y que eso sí, es como ahorita. tú dices, sí, veremos si hay mayores repercusiones. Marcela, ¿algún apunte más? No, nada más, pues esperemos las secuelas de esto, Leonardo. Yo no creo que esto sea un asunto menor, porque si fuera un asunto menor, pues si hubiéramos vuelto a liberar al delincuente, ¿no? No, yo no creo que sea un asunto menor, yo creo que tiene mucho que ver este punto de inflexión de que hablábamos con Estados Unidos, y vamos a ver pues este encuentro a partir del domingo, lunes, que haya entre Biden y López Obrador, y sobre todo también pues el tema migratorio, ¿no? Muy bien. Pues Marcela, te mando un abrazo, te deseo que tengas un estupendo año. Yo también a ti, Leonardo. Un abrazo a ti y a todos tus colaboradores y a tu amplio auditorio. Un feliz 2023. Gracias. Gracias, Marcela Gómez Salce. Hoy, pues, platicando con usted. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Le platicaba de la decisión del gobierno dada a conocer el día de hoy de sacar un cheque por 813 millones y comprar, en este caso, Mexicana de Aviación. Compra la marca y compra 2 edificios y entiendo que algunos simuladores. Para los trabajadores, pues esto es una forma de recibir una indemnización, una compensación. Dice que es más o menos el 10% de lo que les adeudaban, pero bueno, les cae esto. ¿Será una buena decisión para la aeronáutica civil de este país? Vamos a preguntárselo a Rosario Avilés. Ella, usted lo sabe, es la autoridad en este tema, autoridad periodística, se entiende, y le agradezco mucho que converse con nosotros. Te deseo un feliz año, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, que este año sea bueno, que sea mejor que el anterior, y pues yo creo que para los empleados de Mexicana pues termina una casi agonía de 12 años, 4 meses y 9 días, desde aquel 28 de agosto del 2010 en que pararon operaciones. La verdad es que, pues mira, no es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban volver a volar, esperaban que este gobierno pues cumpliera ese sueño que tenían, esa promesa que se hizo, y que desde pues la campaña don Javier Jiménez Espriu estuvo platicando con ellos y había muchas esperanzas. Finalmente pues no se dio, pero pues esto ahora sí que es de lo perdido lo que aparezca. 813 mil. Es un acto de justicia, pero es un acto, digamos, prometedor en materia de aviación civil. Es decir, ¿puede uno pensar que a partir de esta decisión podríamos tener pues una compañía funcional en los próximos años, Rosario? Mira, eso depende de cómo la organicen. Es muy difícil pensar que con una aerolínea que sea propiedad de la Secretaría de la Defensa y que también pues vuele con pilotos militares, pueda ser una buena aerolínea civil. Sí, yo eso lo veo complicado porque los códigos son otros, las maneras de pues gestionar los vuelos y incluso pues hasta la fraseología y todo son distintas. Tenemos aquí pues otras maneras de gestionar la cabina. Los militares acatan órdenes. En la aviación civil muchas cosas se consensan y claro, la autoridad final es el comandante, pero hay muchísimo consenso, hay mucho más plática, hay otro tipo, ellos le llaman manejo de recursos de cabina, y esto la aviación civil le ha costado muchos años y le costó muchos accidentes llegar a esta distinta manera de gestionar la aviación civil. Yo creo que eso pues va a tener que verlo, ¿no? La Secretaría de la Defensa, y pues ya iremos viendo. Lo que es cierto es que, bueno, pues aparentemente sí vamos a tener una aerolínea que se llame Mexicana de Aviación, que recuerde a esa otra mexicana. Tú recordarás que los empleados de Mexicana pues traían no la camiseta puesta, sino la tenían completamente tatuada. Sí. Fue una compañía muy especial, emblemática, en ese ¿no? sentido.
Sí, igual que los de Aeroméxico la tienen, y había una saludable competencia entre ellos. Oye, preguntarte de todas maneras, ¿no tiene presupuesto hoy por hoy la compañía? Y en este caso esta indemnización, que no sé bien de qué fondo salió, son 813 millones, pero entiendo que en el PEF de este año la idea de una línea aérea asignada a la defensa nacional no está fondeada, Rosario, tú me corriges. Sí, no hay en el presupuesto de egresos de la Federación, no hay presupuesto para este fin. Pero bueno, tú sabes que ya ahora eso no es tan importante porque en primer lugar, este dinero del que estamos hablando en este momento, va a salir, yo creo que de los piquitos que tiene la administración pública. Seguramente Hacienda tendrá que decir de dónde puede sacar para este fin y a través de qué vehículo lo van a hacer. Lo va a hacer la Secretaría de la Defensa, lo va a hacer la Secretaría de Comunicaciones o la Secretaría del Trabajo, pues sí se va a tener que fondear este pago, que este pago es una primera parte, es, digamos, un pago único. Incluye el centro de adiestramiento, pero es muy difícil que este centro de adiestramiento se utilice para este fin porque recordarás que el simulador y todo está hecho para aviones Airbus 320 y es para la aviación civil. Entonces, esto significaría que la defensa pondría en manos de civiles su aerolínea. Eso es lo que no sabemos. Realmente de la aerolínea no tenemos la menor idea, no hay plan de negocios, no hay plan de rutas, no hay flota que se haya ya analizado, no hay avión crítico que le dicen. Entonces, lo que tenemos que esperar es hasta qué momento se saca este plan de negocios y tenemos más información respecto a eso para ver cuánto dinero de entrada se le puede inyectar a una aerolínea, que deberá empezar, me imagino, con unos cuantos aviones y unas rutas ya muy localizadas. Esto de lo que estamos hablando ahorita, yo tenía, ahora sí que tengo otros datos, tenía una cifra de 816 millones 786,335 pesos. Esto es lo que se va, ¿no? Sí, claro, pero esto 86 millones tiene ella. Pero tú estás en lo correcto, es eso. Esa es la cifra que me han dado, y esto incluye tanto el centro de adiestramiento, el edificio que está en Guadalajara, que ese realmente no tiene una utilidad para una aerolínea de esta naturaleza de la que estamos hablando, unos despachos ahí en la calle de Valderas y Avenida Juárez, te acordarás. Ahí en esa esquina había una oficina de boletos, era muy evidente porque era color de rosa, ¿te acuerdas? Sea mexicana, ahí sí. En el centro histórico. Y el simulador, son dos simuladores, uno de Airbus 320, que es de la marca Thomson, es francesa, y otro simulador ya muy viejito, Singer, para Boeing 727. Y ese sí le podría servir a la Guardia Nacional para que veas, porque todavía tiene algunos aviones 727. Sí, oye, ya muy bien. Pero en lo que son peras, son manzanas, seguimos degradados, nuestra capacidad sigue reducida, seguimos teniendo esta disfuncionalidad entre los dos aeropuertos y está la propuesta de que el cabotaje sea una realidad. Rosario. Pues mira, yo espero que la verdad lo aterricen al señor presidente en esto, porque no es una buena idea, aunque se diga lo que se diga. Yo he oído a esta gente que pienso que conoce más o menos el tema, lo ven como un tema de competencia, pero no estamos hablando de eso. O sea, no va a venir Air France y no va a venir American Airlines a volar a México. Van a venir aerolíneas patito de otros lugares. Eso ya ha sucedido. De hecho, una aerolínea de capital mexicano hizo eso en Cuba y tuvo accidentes fatales. Sí. Entonces, esto de volar, digamos, siendo una empresa de capital extranjero, como si fuera local en Cuba. Era una empresa que se llamaba Global Air. Entonces,
no vamos a tener a las grandes empresas aquí volando y compitiendo. Eso es una falacia. Lo que vamos a tener son aerolíneas malas, aprovechando esta apertura, o bien aerolíneas de países que quieren obviamente incursionar en mercados que no son los normales, pero que tienen subsidios muy fuertes, como Qatar, por ejemplo, como Emirates, que son aerolíneas estatales en sus países, donde tienen petróleo, pues a precio muy bajo, porque pues, están sentados en petróleo. Sí, no es una competencia leal, ¿no? No hay una serie de... Oye, pues es todo un tema, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, te deseo un año espléndido y a ver si en otro momento platicamos de por qué las líneas aéreas tratan tan mal a la gente. Bueno, es un tema que Moisés Naim me decía hace unos meses que lo entrevistaba, las empresas en general te tratan mal, ¿no? Es decir, bancos, aseguradoras, como que ya nos dan por hecho y dicen, pues estos idiotas siempre acaban pagando, así es que trátalos mal. Pero bueno, tendremos que tener tú y yo esa conversación en algún momento. Rosario, te mando un abrazo. Que sí. Igualmente, con mucho gusto y que tengamos un año espléndido. Volvemos. Ya subía, de todas maneras está en las redes sociales, la agenda oficial de la Cumbre de Líderes de América del Norte. El presidente Biden llega a las 18:30, será recibido por el presidente López Obrador el lunes 9, arribo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también va a ser recibido por el presidente. En este caso llegarán a Palacio Nacional a las 16:15, foto oficial de los presidentes a las 4:30, después habrá diálogo entre los mandatarios a las 16:45, reunión bilateral México-Estados Unidos a las 17 horas, cena con jefes de Estado de 18:45 a 20:30 horas, chiquita, muy breve la cena para no fatigarse demasiado, lo cual me parece muy bien. Después el primer ministro llega, Trudeau, al día siguiente a las 11:30 a Palacio Nacional, Biden llega a las 11:40, almuerzo de los tres, en este caso, de las delegaciones, y la Cumbre de Líderes de América del Norte tendrá lugar a las 13:30. Bueno, seguimos con la información. Yo no quería dejar pasar esta semana sin hacer contacto con Gerardo Gil. Él escribió un gran artículo sobre Modesto Seara. Modesto Seara se nos fue, lo subí al Twitter, no tuve oportunidad de comentarlo con usted en esos días. Es un personaje fantástico que marcó las relaciones internacionales de este país, las universidades en Oaxaca. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Con el gusto de saludarte y desearte todo lo mejor para este año. Yo también. Te robo 2 minutos de este viernes. Recuérdale al auditorio que nos acompaña esta noche, ¿qué le debemos o qué nos deja como legado Modesto Seara? Personaje que tuve la fortuna de ver hace algunos meses en AMEI, que me tocó estar allá precisamente en Huatulco. Gerardo. Pues mira, Modesto Seara Vázquez, creo que deja muchas cosas en muchos de los ámbitos que tocó durante su muy fructífera vida. Yo destacaría 3. Uno como internacionalista, otro como luchador por la democracia en ese apasionante proceso que fue la transición a la democracia en España, y otro como educador universitario y tecnológico con un profundo sentido social en un estado como Oaxaca. Modesto Seara Vázquez nace en España, estudia Derecho en Madrid, obtiene un doctorado en Derecho Internacional en París, en la Sorbona, llega a México a principios de los años 60 del siglo pasado al Instituto de Derecho Comparado, que ahora es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la época de Niceto Alcalá Zamora y de Héctor Fix Zamudio. Recordemos que el instituto fue fundado en buena medida gracias al luminoso impulso del exilio republicano español de juristas que llegaron después de la Guerra Civil en España. En México, Modesto Seara Vázquez desarrolla actividad docente, de investigación, escribe libros muy importantes y ayuda a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales a convertirse en facultad. Fue jefe y fundador de la División de Estudios Superiores, forma alumnos, forma asociaciones, tiene una intensa presencia académica e intelectual en los medios
Y su legado entre los internacionalistas, pues tú lo conoces perfectamente bien, es realmente muy importante. Es un gran promotor de una visión global, de una visión internacional, y es un hombre de reflexión. Después viene, a raíz de la muerte de Franco, ese proceso de formación y de creación de la democracia en España, y Modesto Seara Vázquez había sido militante del PSOE, regresa a España. Es un capítulo especial que merece más tiempo para poderlo analizar, su gestión allá. Todo lo merecerías, ¿eh? Y luego vuelve a México. Y entre las muchas actividades que desarrolla, por ahí de los años 90 y 91, funda un proyecto que es la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Y de ahí deriva el sistema universitario del estado de Oaxaca, que él desarrolla, promueve, administra, que actualmente cuenta con 10 universidades, 19 campus, en donde han recibido reconocimientos desde mecatrónica, robótica, hasta ciencias de la salud, hasta servicios turísticos. No, es impresionante. Oye, y el impulso que le dio a MEI, a los estudios internacionales. Lamentablemente me come el tiempo, mi querido Gerardo, pero era 10 veces rector Modesto Seara, porque dirigía todas las universidades, además con un enorme liderazgo y un gran reconocimiento por su comunidad. Gran trabajo el que hizo en Oaxaca, y ojalá le hagan los reconocimientos que merece. Te mando un gran abrazo, Gerardo, y te deseo un gran año. Igualmente, con el gusto de saludarte. Adiós. Bueno, pues ahí lo tiene, y le comentaba que Manuel Vilas ganó el premio Nadal con su novela Nosotros. Le presento una parte de la entrevista que tuvimos con él hace algunos meses. Manuel Vilas. Con Manuel Vilas. Manuel Vilas es un poeta, un escritor que entre otros libros tiene Ordesa, un libro que ha sido un éxito de ventas en España, y yo me reconcilio con el género humano cuando un libro como este, un libro tan extraordinariamente emotivo, puede ser un éxito de ventas. Pero Manuel, te doy la más cordial bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, con el pinball se puede generar una atmósfera de intimidad entre un padre y un hijo. Sí, porque a mi padre le gustaba mucho la maquineta que llamábamos en España, y íbamos a jugar juntos a un bar de nuestro pueblo, y se producía una complicidad muy hermosa jugando a ese juego, ¿no? Con las bolas y con los puntos que hacía mi padre, con los puntos que hacía yo. Me acuerdo que cuando teníamos bola extra era un motivo de celebración, y bueno, pues era una forma de estar juntos. Oye, ¿quién lo hubiera dicho? Yo creo que ese tipo de juegos aislaban. Cuando eres padre, Manuel, lo eres el padre de todos. Tú dices en algún momento del libro, si eres padre, como yo lo soy, dice, lo eres de todos los hijos del mundo, no solo de los tuyos. Sí, ese es uno de los misterios de la paternidad, cuando uno se da cuenta de que ser padre no es solo incumbe es como una especie de sensibilidad general, ¿no? Hacia todos los padres, porque si tú te sientes padre de tus hijos, también te gustaría que otros se sintieran también padres de los tuyos, ¿no? Es como una especie de solidaridad con la paternidad ajena, ¿no? Oye, tu libro Ordesa, que por supuesto hablaremos de lo que significa Ordesa y del Monte Perdido, pero es un libro que recurre a coloraciones, recurre a música y recurre al tiempo, ¿no? Los hijos de pronto se nos pasan de las tonalidades azules a las tonalidades amarillas. ¿Es eso, Manuel, inexorable? O sea, ¿es una ley de la vida? Sí, yo en el libro elegí el amarillo para representar el paso del tiempo, la melancolía que hay después de que el tiempo ha pasado, la memoria, que también es un color que yo vi relacionado, también me pareció que la memoria era amarilla. Como las fotografías, quizá, Manuel. Las fotografías que amarillean, todo lo que amarillea, pues parece que es símbolo del paso del tiempo. Ordesa es un libro sobre la memoria familiar, sobre una familia desaparecida, que es la familia de mi padre y de mi madre, que ellos murieron. Entonces es una carta de amor que su hijo les envía,
y es una carta de agradecimiento. Eso es fundamentalmente la novela, una carta de un hijo agradecido a su padre y a su madre. Manuel, es una carta hermosísima, pero ay de mí, llega a destiempo. Claro, ese es digamos la fatalidad del amor que un hijo siente a su padre y a su madre, es descubrirlo tarde. Yo he hablado mucho con los lectores de la novela y parece que es un malentendido que nos ocurre a todos. No sabemos darnos cuenta de lo importante que es nuestro padre y nuestra madre hasta que no se marchan. Esta es la tragedia. Oye, nos preceden, tú dices en una parte profundamente emotiva del libro, el padre antes de ser padre es una fuerza que está en el mundo avisando de la llegada de un hijo. Y después, cuando vivimos con ellos, no les decimos lo que sentimos. Y después, en este caso tú, has logrado escribir de una manera tan hermosa esta especie de testamento a tus padres. Testamento póstumo, o este libro, vamos. Yo reivindico mucho el misterio de la relación entre padres e hijos. Hay muchos misterios en la vida. Y uno de los grandes misterios es cómo se relaciona un hijo con su madre y con su padre, ¿no? Y lo que tú dices es verdad. Yo he pensado muchas veces cómo era mi padre antes de que se convirtiera en padre, ¿no? Porque a los hijos nos está prohibido conocer al hombre y a la mujer que han sido nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pero qué misterio aquel de verlo efectivamente en el coche o recordar, Manuel, su reloj, el reloj del padre. Es una novela que se habla mucho de objetos, efectivamente, el reloj del padre los televisores, los automóviles, los carros que tuvo mi padre. Los objetos sirven para recordar. Oye, y los objetos sirven también para marcar ciertas cosas. Esta especie de lealtad a España por mantener un SEAT mientras el tío tenía el Simca, digo, es que es entrañable. Sí, mi padre siempre se compró automóviles de la marca SEAT porque pensaba que así le era fiel a España, no concebía además comprarse otra marca, y cuando mi tío se compró un Simca, mi padre no lo entendió, entendía que había ahí como una deslealtad. Es un poco también un poco de humor dentro de la novela. La novela también tiene cosas humorísticas a veces, porque la vida tiene humor. Tiene tragedia y tiene humor. No, bueno, esta carrera con el Simca. Yo tuve un tío que era, pues, italiano y decía que lo más patriótico que podrías hacer era comprar un Fiat. Y el Fiat, pues, era un desastre, pero él consideraba que era un gesto patriótico tener un Fiat. Pero ganó el Simca en aquella carrera, ¿no? Sí, efectivamente, sí, ganó el Simca, sí. Oye, creo que acabaron siendo todos Chrysler, pero bueno, ese es otro tema. También aprovechas para leer, por supuesto, la historia reciente de España y la memoria. Y dices que hay familias, por supuesto evocas a su majestad, a la familia real, que tienen derecho a que este amarillo lo recuerdan todos. Hay otras familias que simple y llanamente, pues, se pierden en el olvido. Manuel. Sí, yo me di cuenta cuando murió mi madre, la novela está escrita tras la muerte de mi madre, de que tenía muy pocos recuerdos familiares. Había muy pocas fotos y prácticamente yo no sabía nada de mis abuelos. Eso contrasta con la familia real, en donde tiene una memoria histórica detallada de todos sus acontecimientos, y claro, yo pensaba, digo, bueno, el rey de España va al Prado y ve los rostros de sus bisabuelos pintados por pintores ilustres, pintados por Goya, y hay muchas familias españolas, miles y miles de familias que no tienen esa memoria. Pensé que el misterio un poco de la monarquía era una familia que puede recordar frente a millones de familias que no tienen memoria histórica, ¿no? No tener memoria histórica de tus antepasados es también un problema, te genera una cierta, como una cierta incomodidad, ¿no? No sabes muy bien de dónde procedes, ¿no? Y claro, yo solo conocí a mi padre y a mi madre, no conocí, por ejemplo, a mis abuelos paternos y maternos, porque además había habido una guerra civil, en fin, había habido muchos que ya inciden dentro de la historia de España, y de todo eso también se habla en la novela.
que tú vertebras, digamos, con la historia de la música también, tus personajes y les vas asignando alguna función. Yo hubiese puesto a Leonarda, esta, digamos, compositora lombarda, en vez de María Callas, pero tú elegiste efectivamente a María Callas y el libro es tuyo, por supuesto. Es sugerencia. Pero dices tú, Manuel, la mayoría de los hombres no tienen destino, porque la mayoría de los hombres y mujeres no tienen historia, poseyeron vidas y sin embargo recordamos muchas cosas, Manuel. Esa es una de las condiciones de los seres humanos, ¿no? Tenemos vida, pero no tenemos historia. Nos pasamos por este mundo y somos anónimos. Esa es la condición de miles y miles de seres humanos que viven y que, bueno, su historia acaba siendo la de los hijos que tienen, ¿no? Es casi una historia biológica y genética, ¿no? No conservamos memoria. De mi abuelo yo no conservo memoria, más que los genes que él dio a mi padre y que mi padre me dio a mí. Es una memoria biológica. Oye, por supuesto esto de ligar a tus personajes con grandes músicos, supongo que Brahms y Vivaldi estarán encantados de todo esto. Dices, lo cómico de la condición humana es que no necesita la verdad, es un adorno moral. Bueno, el narrador de la novela es muy sentencioso y le gusta este tipo de metafísicas, de pensamientos metafísicos, pero algo de razón. Se ve que fue profesor, ¿verdad? Sí, nos quiere sorprender siempre con razonamientos que nos ponen un poco de vértigo, ¿no? Nos meten al vértigo de la filosofía, ¿no? Porque efectivamente a veces la vida no necesita la verdad. Necesita pequeñas cosas todos necesitamos pequeñas verdades, pero no grandes verdades, ¿no? No, claro. Cuando dice, por ejemplo, tu narrador, cuando averiguas el salario de alguien, lo ves desnudo, es muy fuerte. Aquí en México los políticos dicen que vivir fuera de la nómina es vivir en el error, pero tú sostienes tu personaje sostiene que no solamente es liberador vivir fuera de la nómina, que te puede abrir un universo absolutamente espectacular. Manuel. Claro, nosotros hacemos muchas cosas por temor a quedarnos sin nada, ¿no? Pero a veces tenemos que pensar, sobre todo para que las sociedades avancen, que necesitamos hacer trabajos que nos gusten, ¿no? Que no todo está justificado por llegar a fin de mes o por poder pagar por necesitar una nómina para... También nos tienen que gustar nuestros trabajos, y eso es un poco lo que dice el narrador de la novela, reivindica... Lo que pasa es que, igual que en las óperas barrocas, aparece el tiempo y nos recuerda que efectivamente todo se desgasta, incluso ser un profesor de literatura en un instituto. Sí, que es lo que yo fui. Efectivamente, yo estuve más de 20 años en ese trabajo y al final, pues ya no era un trabajo que me gustase. Porque yo creo que los seres humanos tienen que reinventarse cada cierto tiempo y quizá no sea conveniente que un ser humano se pase 40 años haciendo el mismo trabajo. Hay que reinventarnos y tener imaginación e ilusiones nuevas, y esas ilusiones nuevas a veces pueden venir de trabajos nuevos. Oye, ¿haciendo el mismo trabajo, viviendo con la misma mujer o con el mismo varón, que para el caso es lo mismo? También conviene cambiar de varón y de mujer, también. Oye, yo espero que a los estudiantes no les dijera este profesor, el narrador, que la culpa es un poderoso mecanismo de activación de progreso material. Sin la culpa, Manuel, seríamos hormigas. Es muy fuerte, pero es muy potente el razonamiento, ¿eh? Sí, yo creo que la culpa es también un proceso de memoria. Yo creo que cuando activamos la culpa, activamos también la memoria, porque cuando nos sentimos culpables, eso significa... Pues ahí tiene usted al gran Manuel Vilas el día de hoy, que recibió el premio Nadal, y nos alegra mucho presentarle, por supuesto, esta conversación. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo, le agradezco su preferencia. Siga nuestras frecuencias, disfrute el fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.